Muy bien, vamos a meternos de lleno en el mundo de la insonorización de los coches. A primera vista puede parecer algo secundario, pero la verdad es que conseguir un viaje realmente silencioso y confortable es toda una ciencia. Hoy vamos a desgranar por qué los coches modernos pueden llegar a ser tan ruidosos y, sobre todo, qué soluciones se están desarrollando para devolvernos esa sensación de calma al volante. Es una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho. Se estrena coche, reluciente, y se espera esa sensación de aislamiento, de burbuja, pero de repente se cuela el ruido de la carretera, el viento, vibraciones extrañas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues la respuesta tiene bastante más miga de lo que parece. Es que no estamos hablando de una única fuente de ruido, es una batalla en muchísimos frentes a la vez. El ruido que viene del motor, el de las propias ruedas contra el asfalto, el silbido del viento a cierta velocidad, los crujidos de los plásticos del interior, todo suma, todo va generando una fatiga acústica que hace el viaje menos placentero. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. Hay un motivo de peso por el que este problema se ha ido agravando en los últimos años, y tiene que ver, curiosamente, con una de las grandes obsesiones de la industria del automóvil. Exacto. La eficiencia. Para cumplir normativas de emisiones cada vez más estrictas y mejorar el consumo, los fabricantes llevan años obsesionados con reducir el peso. Y eso, inevitablemente, pasa por usar chapas de metal cada vez más finas. La física aquí no engaña. Un metal más delgado vibra más y, por lo tanto, aísla muchísimo peor del ruido. Es, digamos, el daño colateral de la eficiencia. Y aquí está el dato clave que lo explica casi todo. Según las fuentes que hemos consultado, la gran mayoría de coches salen de fábrica con menos de un 10% del tratamiento acústico que se considera óptimo. Es un porcentaje bajísimo que deja un margen enorme para que el ruido y las vibraciones se cuelen por todas partes. Y claro, esto abre la puerta a buscar soluciones después de la compra. Entonces, ¿cómo se ataja este problema? En el mercado nos encontramos principalmente con dos filosofías, dos maneras muy distintas de entender cómo se debe aislar un coche, tanto en materiales como en la forma de instalarlos. Vamos a verlas. A grandes rasgos, tenemos por un lado lo que se llama el enfoque multicapa, que suelen ser materiales genéricos vendidos en rollo, y por otro, el enfoque de una marca como STP, que utiliza láminas específicas. Las diferencias que se plantean en la documentación son abismales, desde cómo se instalan hasta lo que consiguen de verdad y cuánto duran. Vamos a analizarlo punto por punto. Empecemos por la instalación, que es fundamental. El problema que se describe con los materiales en rollo del sistema multicapa es que tienden a estirarse cuando se aplican. Al estirarse, pierden adherencia y es muy fácil que queden bolsas de aire atrapadas. Y esto es un problema doble. Por un lado, reduce la eficacia del material, pero por otro, y esto es más grave, en esas bolsas se puede condensar humedad y con el tiempo acabar provocando corrosión en la propia chapa del coche. Un desastre, vamos. Y en cuanto al rendimiento, bueno, aquí el enfoque es totalmente opuesto. La fuente describe la solución multicapa como principalmente un aislante térmico parcial, pero con una capacidad muy limitada para corregir el ruido de verdad. En cambio, la otra filosofía defiende algo que parece ir contra la intuición, que es mucho más efectivo aplicar una pequeña cantidad del material correcto en el punto exacto que forrarlo todo con un material genérico. Es un caso de menos es más, pero solo si ese menos es el material adecuado. Como en cualquier campo tecnológico, la evolución nunca se detiene, y sobre este panorama de dos filosofías enfrentadas, de repente surge una nueva propuesta que no busca competir en los mismos términos, sino directamente cambiar las reglas del juego. Y esa novedad se llama Aerosel Coupe. No se presenta como una simple mejora o una versión 2.0, sino como una forma completamente nueva de plantear el tratamiento acústico de un coche. ¿Y qué es exactamente? Pues la clave está en su composición. Es el primer material del mundo que consigue fusionar en una sola lámina una capa de polímero con gránulos de EPP, que es polipropileno expandido. Y es justo esta combinación la que, según se afirma, le permite hacer el trabajo que antes requerían varias capas distintas. Aquí se ve muy claro el salto que propone. El proceso tradicional podía necesitar 3 pasos: una primera capa para las vibraciones, una segunda para el ruido y una tercera como aislante. Un proceso largo, complejo y con más posibilidades de error. La propuesta ahora es un único paso, una sola lámina que lo hace todo. La simplificación y el ahorro de tiempo, lógicamente, son enormes. Ahora veamos cómo se aplica. Se empieza por el suelo del coche, que es una de las principales vías de entrada del ruido de rodadura y de las vibraciones de la carretera. Es el cimiento sobre el que se construye una buena insonorización. A continuación, las puertas. Las puertas de un coche son, en esencia, grandes cajas de resonancia metálicas. Tratarlas por dentro no solo reduce el ruido que entra del exterior, sino que, como efecto secundario muy interesante, suele mejorar muchísimo la calidad del sistema de audio, porque elimina vibraciones parásitas de los altavoces.
Y por último, el techo. Esta zona es clave para luchar contra el ruido del viento a altas velocidades y además tiene un papel muy importante como aislante térmico. Ayuda a que el habitáculo no se convierta en un horno en verano y a que guarde mejor el calor en invierno. De acuerdo. Toda la teoría y el proceso suenan muy prometedores, pero ¿qué dicen los números? ¿Se traduce esta tecnología en una diferencia que se pueda medir y, sobre todo, que se pueda sentir al volante? Pues aquí tenemos una comparativa directa. Lo que se mide es el nivel de presión sonora en decibelios A, una escala que se ajusta a cómo percibe el oído humano. En el coche sin tratar, la medición es de 66,8 dBA. Después de aplicar esta solución, el nivel de ruido baja hasta los 64,3 dBA. Ahora, una reducción de 2,5 decibelios puede no parecer una cifra muy grande, pero ojo, que la escala de decibelios es logarítmica, no lineal. ¿Qué significa esto? Pues que una reducción de tan solo 3 decibelios equivale a reducir la intensidad del sonido a la mitad. Por lo tanto, esos 2,5 dBA de menos son una diferencia que se nota, y se nota mucho en el confort del viaje. Pero los beneficios que se declaran en la documentación van mucho más allá de simplemente bajar el volumen. Se habla de un aumento de la rigidez de la chapa de hasta 7 veces, de protección anticorrosión, de la eliminación de esos zumbidos de baja frecuencia tan molestos, y todo esto añadiendo 1,5 veces menos peso que otras soluciones del mercado. Al final, lo que se busca es una mejora global de la experiencia. Esta frase, sacada de la propia documentación del producto, resume perfectamente su filosofía. Más que un aislamiento acústico. La idea no es solo poner un tapón al ruido, es intentar mejorar la solidez estructural, la protección y el confort general del vehículo como un todo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Cuando se piensa en el coche ideal, la mente se va casi siempre a la potencia, al diseño, a la tecnología visible. Pero quizá el verdadero lujo moderno no es algo que se ve, sino algo que se siente. Quizá reside en la calidad del tiempo que se pasa dentro. ¿Será el silencio el nuevo estándar de confort?